Buenos días. Bueno, creo que algo que hemos entendido en este tiempo que Dios nos ha tenido caminando en Él, y cuando nosotros vamos a las Escrituras y analizamos un poco, digamos, la manera como Jesús empezó a enseñar y a dar a entender el mensaje que Él traía de parte de Dios, entonces nos encontramos con que había muchas cosas que el pueblo había entendido de una manera incorrecta y que era necesario entonces comenzar a enseñar la manera como el Padre quería que ellos entendieran las cosas. Y debido a eso, pues Jesús creaba, como lo hemos visto, mucha confrontación en sus mensajes, en sus acciones, cosas que muchas veces hacía que las personas se sintieran incómodas con lo que Él decía o con las cosas que Él enseñaba. Solamente para ponerles un ejemplo, recordemos la murmuración que se daba cuando Jesús se sentaba a la mesa con personas que el pueblo calificaba como personas de mal testimonio, como personas pecadoras, fuesen prostitutas, fuesen señalados como ladrones, lo que fuesen. El sentarse a la mesa con ellos y la gente ver que Él iba y predicaba un mensaje y luego verlo sentado con este tipo de personas, para ellos eso era algo intolerable. Pero ¿por qué? Digamos que por tradición, ¿sí? Quiero que quede clara esa palabra, tradición. Pues un judío solamente se sienta a la mesa con aquellos con los cuales él se identifica. Es decir, un judío solamente se sienta a la mesa con aquel que dice compartimos los mismos pensamientos, los mismos ideales, la misma fe, somos uno y por eso hay identidad entre nosotros y por eso nos sentamos juntos a la mesa. Entonces el verlo con personas catalogadas y señaladas de mala reputación, pues los llevaba a ellos a no ver a Jesús con buenos ojos. Entonces digamos que todo ese mensaje de Jesús quería ir llevando a entender a su pueblo que había muchas cosas que no se estaban haciendo correctamente y que se debía enseñar cómo verdaderamente eran las cosas. Y por eso pues tanta confrontación. Ningún judío llamaba a Dios su Padre. Siempre se referían a Dios como el Eterno, el Rey de Gloria, el Adonai, el Shaddai. Bueno, todos estos apelativos que exaltaban el nombre de Dios. Pero el oír a Jesús decir es que mi Padre y yo, el oír a Jesús decir el que me ha visto a mí ha visto al Padre, era fuerte porque se estaba colocando a ese nivel como hijo único de Dios. Y entre todas estas cosas que Él venía a enseñar, un día, de tantos aquellos que Él en su obrar y su hacer diario mostraba a sus discípulos cómo hacer, cómo obrar, cómo actuar frente a ciertas circunstancias, sucedió algo bien bonito y está ahí en Lucas, en el capítulo 11 y el versículo 1.
Dice que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó, como también Juan enseñó a sus discípulos. Listo, dejémoslo hasta ahí. Es como que Jesús está en cierto lugar, nos narra aquí que estaba orando, pero sus discípulos están viendo lo que él está haciendo, y es como que uno de ellos va en representación del resto del grupo y le pide entonces a Dios, a Jesús: enséñanos a orar. ¿Qué es lo que ellos vieron? ¿Qué fue lo que ellos pudieron notar que los llevó a querer orar, pero a querer orar así como veían que Jesús lo hacía? Como que había algo magnético en la vida de oración de Jesús, lo que ellos vieron, y su forma de orar como que mostró algo, llamó su atención en cuanto a la manera como él en oración se relacionaba con Dios. Ahora, el orar para los discípulos no era algo nuevo, no era algo extraño, no era algo poco visto, poco común, no, porque los judíos, por tradición, desde muy pequeños, ellos por tradición han escuchado primeramente sobre las oraciones de sus patriarcas. Ellos por tradición ven a sus ancianos orar, a sus padres orar, a los sacerdotes orar. En sus ceremoniales, la oración hace parte del común y del vivir diario. Entonces, como un judío que en su ADN, en su diario vivir, la oración es algo común y es algo que está siempre ahí presente, está ahora viendo a Jesús orar y le dice: enséñanos. Y no lo está diciendo un niño, lo está diciendo ya uno de sus discípulos. Es una persona ya grande que entiende y conoce, y vuelvo y te repito, ha visto, y su tradición está rodeada de oración en todo momento. Y no le está diciendo a Jesús: Jesús, venga, peguémonos una oradita los dos un ratico. No, le está diciendo: enséñanos, enséñanos. Y creo que uno solamente pide que se le enseñe algo que yo no sé, algo que yo no sé. Entonces, la petición que hace ahí es bien directa. Ellos no le dicen a Jesús: Jesús, enséñanos cómo orar. No le dicen: Jesús, venga, enseñe una oración bien bonita para yo hacerla todos los días. No, pareciera que el ver la manera como Jesús oraba lo llevó a definir: venga, no sabemos orar, no sabemos orar. Entonces, Jesús, enséñanos a orar. No sé si la están captando, ¿sí? Ellos definitivamente dijeron: Jesús, no sabemos orar. Pensábamos que sabíamos orar. Lo hemos visto
Hemos sido testigos de muchas oraciones. Hemos hecho muchas oraciones, pero hoy te tenemos que decir: Jesús, enséñanos a orar. Ahora, yo creo que nuestra mayor dificultad no está en el dominio de una técnica o de una forma o de un enfoque. Yo creo que nuestra mayor necesidad es cómo orar y cómo poder no solamente aprender a orar, sino a orar más de lo que hasta ahora yo oro. Cada uno tiene su manera, cómo lo hace. Algunos se postran, está bien. Algunos dicen: no, yo no me puedo postrar porque me quedo dormido, yo tengo que estar caminando. Yo levanto mis manos. Bueno, cada uno tiene su manera. Algunos dicen: no, hay que orar muy temprano en la mañana, ¿sí? Porque la Biblia dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Entonces muchos dirán: no, eso es bien temprano, antes de que raye el alba. Bueno, algunos son capaces y no les da problema levantarse bien temprano. Quizás cuando el sueñito es el sueño más sabroso, más pesadito, como entre las, no sé, 3, 5 de la mañana. Bueno, para algunos el sueño más sabroso y más pesadito es como entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde, ¿no? Pero cada uno tiene su manera de cómo hacerlo. Orar y poder orar más. Recuerde que por allá el apóstol Pablo escribe en Efesios y dice, simplemente se los quiero recordar, en Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Ahí continúa el versículo, pero dejémoslo hasta ahí. Orando en todo tiempo, o sea, como que minuto a minuto, segundo a segundo, día a día. Y en Primera de Tesalonicenses dice que hay que orar sin ¿qué? Orar sin cesar. Y dice: bueno, ¿y cómo entonces es esto? Entonces, según eso, orando en todo tiempo y orar sin cesar, pues no me puedo dedicar a nada más. Tengo que estar orando día y noche, momento a momento, a toda hora, en todo lo que esté haciendo. Pero es que realmente hay muchas más otras cosas que nosotros necesitamos hacer durante el día. Y si yo durante el día estoy haciendo una cantidad de cosas, ¿cómo Dios me va a decir a mí que tengo que orar en todo tiempo y que tengo que orar sin cesar? Entonces, ¿a qué horas trabajo? ¿A qué horas estudio? ¿A qué horas hago lo que tengo que hacer en la casa? ¿A qué horas atiendo mi negocio? ¿A qué hora? ¿Cómo funcionará esto? Yo creo que esto nos deja ver a ti y a mí que necesariamente el orar tiene que ir más allá de un ritual aprendido, con un tiempo determinado, con un tiempo medido. Tiene que ir un poco más allá de esas cosas, porque de lo contrario, entonces, si Dios dice en todo tiempo, si Dios dice orar sin cesar, es porque definitivamente la oración está diseñada para que sea así, en todo tiempo. Pero ¿y cómo? Jesús mismo, uno mira, cuando está ahí frente a las Escrituras, uno mira que Jesús hacía muchas otras cosas. Parte de su tiempo, Él hacía cosas que no necesariamente implicaban que Jesús estuviese postrado las 24 horas.
Uno lo ve en un momento determinado en su niñez, con sus padres, camino a Jerusalén a las fiestas de la Pascua. Uno también ve a Jesús, se le vio un día de reposo caminando por los campos de trigo, y es cuando los discípulos cogen espigas para comer y lo señalaban de que hacían lo que era indebido el día de reposo. En el capítulo 5 de Lucas lo vemos yendo mar adentro con Simón y con otro grupo de personas e iban a pescar. También lo vemos siendo invitado a participar en unas bodas en Caná. También vemos que un día, como tantos otros, Jesús por ahí con tiempo a hablar un rato con un tal Nicodemo. También en otra ocasión conversando con una samaritana. Bueno, y hasta para sentarse a la mesa, como les decía ahora, con publicanos, con pecadores. También vemos que sacaba tiempo para visitar a sus cercanos, a sus allegados, como Lázaro, María, Marta. Por ahí aprovecha para pegarle una exhortadita a Marta y le dice: Marta, Marta, afanada, turbada, usted ahí volteando para un lado y para otro. Entonces, si ves, uno ve a un Jesús, digamos, en un caminar, en una vida muy cotidiana, y uno dice: entonces, ¿dónde está aquello de lo que leíamos ahorita? Orando en todo tiempo, orar sin cesar. Pero es que Jesús llevaba una vida en la que definitivamente hacía tantas cosas, dedicaba parte de su tiempo a tantas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo no hemos entendido en cuanto al orar? ¿Qué es lo que no hemos entendido nosotros correctamente? ¿Por qué estamos como que confundidos con este asunto? ¿Cómo podemos tú y yo disfrutar de una constante relación con Dios todo tiempo si parte de tu tiempo, de mi tiempo, estamos dedicados a diferentes cosas? Hay trabajo que es muy pesado, se trabaja todo el día, durante 8 horas, 10 horas o más, y se está en una cantidad de cosas. Trabajo que muchas veces requiere demasiado esfuerzo físico, trabajo que cansa, que agota, y estás ahí, dándole. Labores de hogar, también labores que nunca terminan, y entonces hay que hacer aquí, hay que preparar allí, hay que tener listo, hay que asear. De pronto también tienes a alguien en casa que requiere del cuidado, entonces agrégale todo eso a lo que haces también diariamente, preparar alimentos y tener una cantidad de cosas en orden, y como que se te va acabando el día y no terminaste de hacer todas las labores de tu casa. En tu oficina no te alcanzó el tiempo, en el trabajo una cantidad de cosas también se te quedaron ahí pendientes por hacer, o quizás tienes una jornada de estudio extenuante donde hay demasiados trabajos que presentar, profesores demasiado exigentes, otros profesores demasiado intransigentes, y estás ahí. Tienes un viaje por carretera durante horas y tienes que estar pendiente de lo que tienes que hacer. Un día viene engorroso de trámites, filas, bancos, bueno, cualquier cantidad de cosas en las que tú y yo a diario tenemos que enfrentarnos. Y luego, ya después de que se termina el día, pareciera que tu cuerpo ya no te da para más y quieres descansar y quedas rendido, como que tienes que enfrentar la voz del acusador que te dice que estás pecando porque no te postraste a orar un par de horas, cuando tu cuerpo lo que te está pidiendo es como que yo necesito descansar. Como que nuevamente viene el acusador y te dice: si sigues así, Dios no te va a bendecir, Dios no te va a ayudar,
Dios te va a dejar de amar. Entonces, la angustia, ¿yo qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo, bajo estas condiciones, bajo estas circunstancias, cómo puedo tener una relación con Dios? Y ahí es donde tenemos que hacer la misma pregunta y pedirle al Señor lo mismo que veíamos en Lucas. Señor, enséñanos a orar. Lo necesitamos. Lo primero que tenemos que resolver entonces es la pregunta: ¿qué es orar? Si yo te pregunto a ti, ¿qué es orar? Yo creo que la mayoría coincidimos en las mismas palabras, y es que orar es hablar con Dios. ¿Sí? Es lo que se nos ha enseñado. Orar es hablar con Dios. Yo creo que a veces hablar y hablar y hablar es como tan maluco, o que otro hable y hable y hable, y una vez como que, oye, ¿a qué horas ir a callar? ¿Sí? Entonces, creo que empecemos por esto. Orar es más que simplemente hablar. Orar es intimar. ¿Y qué es intimar? ¿Qué es intimidad? Antes de resolver qué es esto de intimidad, quiero recordarles algo que siempre se los comparto, y es que lo que es cierto en lo natural, lo es también en lo espiritual, y que Dios siempre usa de lo natural para enseñarnos verdades espirituales. El mejor ejemplo que Jesús usa para hablar de su relación con Cristo y la iglesia es el ejemplo natural del esposo y la esposa. Cuando él se va a referir al esposo, a la relación entre Cristo y la iglesia, ¿sí? Él usa un ejemplo natural que es la relación entre esposo y esposa. Entonces, ¿qué es intimidad? Intimidad se refiere necesariamente a la conexión emocional, esa conexión profunda y cercana que se desarrolla en una pareja, hombre, mujer, por si las dudas, ¿no? Hombre y mujer. Intimidad significa o implica ser abierto y poder hablar sobre mis pensamientos, poder hablar sobre mis emociones, mis sentimientos, mis experiencias, poder bajar la guardia y quedar totalmente vulnerable. No tengo ningún temor en la intimidad de ser visto como quien realmente soy. No hay nada, absolutamente nada que esconder, porque esa otra persona sabe todo de mí. Ahí no hay ningún filtro, ninguna selfie, ningún estado, ningún perfil falso que yo pueda mostrar. Porque esa persona con la que tengo mi intimidad, esa persona sabe perfectamente cómo soy. Entonces, cuando nosotros estamos en esa intimidad con Dios, perdemos toda vulnerabilidad, es decir, no tengo nada de qué defenderme, no puedo tener excusas, y no hay nada, absolutamente nada que yo pueda hacer para mostrarme, como les decía ahorita, realmente como soy. Una pareja llega a un nivel de intimidad tan grande, pero tan grande, que no existe el menor reparo en que ambos puedan verse desnudos. Y vuelvo y te repito, lo que es verdad en lo natural lo es también en lo espiritual, ¿ya? Porque delante de Dios, en la intimidad con Él, Él quiere simplemente que nosotros nos despojemos de todo
desnudemos nuestro corazón y podamos ser completamente abiertos. ¿Ya? Por eso te decía ahorita la gran diferencia entre hablar e intimar con Dios. En lo natural, una pareja llega a tener o puede constituirse una buena relación cuando está acompañada de comunicación, cuando está acompañada, a ver, para que me lo puedan entender, una pareja, una buena relación acompañada de comunicación es lo que prepara el momento para que pueda haber intimidad. En el momento en que se rompe la comunicación, la interacción en una pareja, llegar a la intimidad es imposible, es muy complicado. La comunicación y la relación es algo que tiene que ser constante, pero la intimidad tiene momentos especiales. Hay algunas expresiones de amor entre el esposo y la esposa, pues que se dan en público. Se dice mi amor, mi vida, mamita, mamacita, preciosa, no le voy a decir gorda. Muchas cosas que usted le dice en público que se manifiesta ese amor, pero hay cosas en la intimidad que nadie tiene por qué saberlas, nadie tiene por qué verlas. Pero si hay una buena relación, si hay una buena comunicación, la intimidad llega a ser algo más fácil, la intimidad llega a ser algo más sencillo de llegar a ella. Entonces, para ir entrando en lo que quiero que entendamos ahorita, en lo espiritual, viene la pregunta: ¿qué tanto involucro a Dios? ¿Qué tanto yo estoy interactuando con Dios en todo lo que hago durante el día? ¿Cómo yo disfruto de una relación con Él? Y vuelvo a nuestro hacer diario. Tenemos un trabajo que nos exige un horario, tenemos un trabajo que nos exige hacer una cantidad de cosas, tenemos una cantidad de tareas que realizar durante el día, y estamos entonces nosotros tan metidos en lo que estamos haciendo que se nos olvida que necesitamos involucrar a Dios. Es decir, tienes un jefe que es complicado, tienes un jefe que realmente es una persona que no es fácil, y aparte de eso tienes que cumplir con una cantidad de cosas que te han señalado. Tú puedes entonces, con esas condiciones que te acabo de mencionar, tú puedes entonces quejarte todo el día. Si cumples lo que haces, pero te quejas, cumples lo que haces, pero estás maldiciendo, cumples con lo que haces, pero estás hablando mal de tu lugar de trabajo, estás hablando mal de tus compañeros, estás hablando mal de tu jefe, se te salen las palabrotas y todo el día se te va en eso. O tú puedes entonces, en medio de lo que estás haciendo, relacionarte con Dios y decir en medio de lo que estás haciendo: Señor, este es el trabajo que hasta ahora, hasta el momento tú me has dado, y aunque mi jefe no es fácil, yo quiero darte gracias por este trabajo, y quiero darte gracias, Dios, aún por el jefe que me has puesto, porque también sé que estás enseñándome a desarrollar amor y paciencia. Y tú puedes estar haciendo lo que estás haciendo, pero estás o quejándote y maldiciendo todo el día, o estás colocando en las manos de Dios esa situación en tu trabajo que, aunque no es fácil, que aunque es extenuante,
pero te da la oportunidad de llevar esa situación delante de Dios durante todo el día. Y estás cumpliendo una labor que quizás por algún motivo eso que te pusieron a hacer en ese momento no te gusta. También tienes la oportunidad de quedarte quejándote porque lo que te pusieron a hacer no te gusta, o lo estás tomando como un castigo, como que te la tienen montada, como se dice vulgarmente. O puedes entonces decir: Señor, tú sabes que esto no es de mi agrado, pero Dios, quiero hacerlo como si fuera para ti. Yo necesito llenarme de amor y quiero aprender a hacer esto como lo debo de hacer. Y ahí estás en una comunión, estás orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿sí? Estás ahí sin cesar en una comunión, en una relación con Dios en medio de lo que tú estás haciendo. Estás en tu casa. Mira, hace unos días atrás me sucedió algo. Tenía una cantidad de cosas para hacer en la casa, pero eran muchas cosas que tenía que hacer, había cantidad de cosas que tenía que organizar. Yo dije: Dios mío, esto me va a tardar mucho rato, y me estaba colocando de mal genio. Y yo dentro de mí, yo dije: bueno, tengo dos opciones: o me quedo quejándome por lo que hay que hacer, o definitivamente disfruto esto que tengo que hacer aquí en la casa, lo disfruto de la mano de Dios. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Cada cosa que tenía que hacer, cada labor que tenía que desempeñar de las cosas que había que organizar, yo le decía a Dios, bueno, te doy gracias por el desorden que hay, porque bueno, me da la oportunidad a mí de poder participar de esto y poder hacerlo, y quiero hacerlo con amor. Y empezaba a hablar con Dios de lo que estaba haciendo, y me venía a la memoria, no sé, personas que me habían pedido, con las que había hablado, habían pedido oración, y yo empezaba a hablar con Dios de esas personas y empezaba a hacer lo que tenía que hacer. Y bueno, al cabo como de, no sé, fue toda una mañana en esas, haciendo lo que tenía que hacer, pero me di cuenta que pude durante esa mañana tener comunión con Dios, relacionarme con Él y poder hacer lo que estaba haciendo. Pero hubiese podido también estar enojado, hacer lo que tenía que hacer y perderme de ese tiempo de haciendo las cosas, poder también hablar con Él. Entonces creo que si estás en tu estudio, en lo que tú estés haciendo, yo creo que no es imposible, porque si Él nos dijo en su palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, si Él nos dice que podemos orar sin cesar, vuelvo y te repito, es porque esa relación con Dios, en esa intimidad con Él, nosotros la podemos ir desarrollando en medio de todas las cosas que nosotros estamos haciendo durante el día, o podemos entonces quedarnos quejándonos y maldiciendo todo el tiempo. Pero creo que si nosotros empezamos a disponer el corazón para que en cualquier situación, en lo que estemos haciendo, podamos entonces estar hablando con Él y poder manifestarle a Él tantas cosas que necesitamos decirle, vamos a ir comprendiendo entonces que esa relación, esa interacción, esa comunicación va a facilitar mucho el poder más adelante entrar en intimidad con Dios. Aquella parte que dice: entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto, ¿sí? Porque también es muy necesario esos momentos donde nadie me oye, donde nadie me ve, como les decía ahorita en el ejemplo de la relación en pareja, que una buena relación, una buena comunicación facilita más la intimidad. Entonces, el poder tener con Dios una relación, una interacción durante el día, te va a facilitar y me va a facilitar más a mí el poder luego tener esos tiempos de intimidad donde puedo llorar, donde me puedo postrar, donde nadie me está viendo y donde puedo expresar tantas y tantas cosas. Esa relación y esa comunicación constante
es la que me lleva a esos tiempos especiales y preciosos con Él. Jesús no habló mucho con sus discípulos de cómo predicar bien. Él les habló a ellos de cómo orar bien. Lo llevó a ellos a que pudiesen entender que es que realmente a ellos se les había enseñado a hacer de la oración como un ritual muy condicionado, y Él quería que ellos entendieran que relacionarse, interactuar y comunicarse con el Padre era algo mucho más sencillo, precioso y especial de todo el ceremonial que a ellos se les había enseñado. Mira que continuando ahí con Lucas, en el capítulo 11, cuando le dicen enséñanos a orar, Él le dice a ellos, le dice, bueno, ustedes cuando oren, oren así. Y les dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. El pan de cada día dánoslo hoy, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Esa fue toda la clase. Entonces uno dice, tremendo, tremendo, porque el Padre Nuestro ha sido siempre una oración muy notable. Creo que si nos preguntasen cuál es la oración más conocida, más famosa en la Escritura, pues diríamos siempre que el Padre Nuestro, muy notable por ser maravillosa, pero a la vez por la sencillez y por la brevedad. Uno diría, si les va a enseñar, la clase va a ser larga, pero mira algo tan bonito, tan maravilloso, tan sencillo, pero tan breve. Y los términos que usa en esta oración, pues son términos a la vez también tan simples y sencillos. Simplemente comienza diciéndoles, cuando le dice Padre nuestro que estás en los cielos, bueno, darle a Él el lugar como Padre, ¿sí? Y su reconocimiento como el Altísimo, como el Todopoderoso. Santificado sea tu nombre, entonces esa honra. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Bueno, que se pueda establecer lo que Él quiere en tu vida y en mi vida aquí en la tierra. Algo también muy claro ahí, las necesidades, el pan nuestro de cada día nos lo doy, entonces expresarle a Él esas necesidades materiales que muchas veces tenemos. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal, esa protección que necesitamos, diaria, constante en nuestras vidas. Entonces, o sea, lo que Jesús le está queriendo decir a ellos es, muchachos, esto es sencillo, no se compliquen la vida, dejen lo ceremonial a un lado, lo que complica la relación con el Padre, y no hagamos de lo sencillo algo tan complicado. Hagámoslo espontáneo y simplemente al abrir sus labios, exprésele al Padre todas esas cosas que están en su corazón. Porque en definitivas, ¿qué le podemos esconder al Padre? ¿Qué hay que Él no sepa? ¿De qué me voy a excusar? ¿De qué le puedo yo a Él decir para enredarlo? ¿Cómo puedo yo dejar de ser quien soy frente a Él si Él conoce absolutamente todo de mí? Vuelvo y les digo, en esa relación íntima con Dios, sencillamente tenemos que estar desnudos, porque Él todo lo sabe. Entonces, no nos compliquemos, porque la relación con Dios es más sencilla. De todo aquello que nosotros muchas veces hemos estructurado y lo hemos hecho tan difícil que a veces entrar en relación e intimidad con Dios se nos vuelve algo complicado, porque nosotros mismos lo hemos complicado. Pero Él nos está diciendo, es posible.
estar en relación con el Padre en todo tiempo, en todo lo que hacemos, en cada cosa en la que nosotros tengamos que desarrollar el día a día. Es posible orar a Él sin cesar, es posible comentarle y decirle a Él lo que te está pasando en ese momento. Si tienes rabia, díselo: Dios, tengo una rabia. ¿Acaso si tú no se lo dices, Dios no lo va a saber? Si estás lleno de rencor hacia alguien, dile: Dios, tengo un rencor, un odio hacia tal persona. Señor, tengo tanta rabia con este profesor, tengo tanta rabia con este compañero, tengo tanta rabia con este jefe. Ayúdame, Dios, a que esta rabia que tengo se convierta en más paciencia, en más amor. Díselo, porque es que lo estás sintiendo, lo estás viviendo y Dios lo sabe, pero te complicas para decírselo. Señor, estoy siendo tan tentado hacia este pecado, estoy siendo tan tentado hacia este compañero, esta compañera de trabajo. Yo lo miro, la miro y me crea unos deseos, un morbo, una cosa que... Díselo. Pues es que está en tu corazón y lo sientes. Dios no tiene problema con eso. El problema lo tienes tú, que eres incapaz de desnudarte delante de Él y decirle lo que estás sintiendo. Eso no va a cambiar las cosas. Eso no lo cambia. Lo terrible es cuando yo pretendo que si yo no se lo digo, no se lo manifiesto, es como si no estuviera. Y ahí va a estar. Señor, me estoy viendo tentado a hacer las cosas como no son en mi trabajo. Me estoy viendo tentado porque tengo la oportunidad, no sé, de robar tiempo en mi trabajo, de engañar a mis jefes, de tomar algo que no debo de tomarlo. Señor, complicado esto y tremendo que tengo en mi corazón, como querer hacer eso. Dios, necesito que esta situación cambie y sé que esto es pecado. Ayúdame porque así no debe de ser, Dios. Ayúdame porque esto es grave, esto es feo lo que quiero hacer. Así es como tú hablas. Así es como tú te expresas. Pero Señor, Dios glorioso, Señor omnipotente, sublime, Rey de gloria, ahora mismo aleja en el nombre de Jesús esta tentación. No, sé sencillo. Sé sencillo, porque definitivamente eso va a facilitar que tú puedas acercarte con mayor facilidad, valga la redundancia, a Él, como tú eres, como tú te expresas. A veces quizás puedes reconocer que eres mal hablado y listo, vas delante de Dios: Señor, yo soy supremamente mal hablado y yo necesito corregir esta manera terrible de hablar y ser reverente también delante de ti, porque soy grosero, porque grito, porque... Díselo a Él. Es que, mira, yo estoy seguro, los que estamos casados aquí, los que tenemos esposa, las esposas que tienen su esposo, cuando uno empieza a actuar diferente, la esposa o el esposo le dice: usted está como raro, como rara, porque es que usted no habla así. Usted está, deje la bobada y sea como usted es, que yo se lo conozco. ¿Es así o no es así? Hermanos, seamos totalmente vulnerables delante de Dios y sencillos como tú y yo somos, y dejemos tanta cosa que nos está complicando demasiado el poder tener una relación constante y permanente. Quizás a algunos aquí todavía de pronto se les sale el madrazo, la mala palabra. Cuando se le salga, hable con Él, estando ahí con el Señor, hable y dígale: Señor,
dije esta palabrota y sé que está mal, yo soy muy vulgar. Y definitivamente tú dices: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y todavía digo palabrotas, Dios. Entonces necesito que me corrijas esta manera de hablar tan fea que tengo. Estás siendo abierto delante de Dios y te estás desnudando delante de Él. Si tú empiezas a hacer este ejercicio de relacionarte, de interactuar con Él, de involucrarlo en lo que te está ocurriendo a diario, viéndolo y reconociéndolo a Él como lo que Él es, tú vas a poder darte cuenta de que vas a poder ir desarrollando una mejor relación con Dios, que te va a facilitar luego el poder entrar en intimidad delante de Él. Pero tenemos que aprender a hacerlo de la manera más sencilla. Yo me impacto porque hubo oraciones de Jesús muy sencillas. Uno dice: bueno, Jesús, van y le dicen a Jesús: mira, es que el que amas está grave, hablándole de Lázaro, se va a morir. Y Jesús, bueno, 4 días después, ¿sí?, con la premura y la emergencia del asunto, llega 4 días después. Pero cuando llegan, ¿qué pasó con Lázaro? Lázaro ya estaba muerto. Y Jesús sabe que Él, con su oración, el Padre le va a resucitar. Yo te hago una pregunta, a ver. Si tú sabes que Dios te va a utilizar a ti para una resurrección, estás al 100% seguro, y ya sabes a dónde tienes que ir a resucitar a X persona, ¿cómo sería la oración que haríamos? No, yo me imagino una oración, mejor dicho, pero la cosa más súper elevada. Y Jesús llega en Juan 11, en el capítulo 41, en el capítulo 11, perdón, versículo 41 y 42, y está la oración que Él hace. Allá finalizando el versículo 41, dice: y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y cuando está hablando Él de que haberme oído, pues allá, en lo íntimo, en la intimidad que Él tuvo con el Padre. Gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Esa fue toda la oración. Y después dice: Lázaro, así despertó más de uno, levántate. Y mira la oración. Esa fue toda la oración. Padre, yo sé que tú siempre me oyes, pero es que lo hice por causa de la multitud, para que crean que tú me has enviado. Esa fue toda la oración. ¿Sencillo? Totalmente sencilla esa oración. Y mira lo que sucede. Maravilloso. Yo me puse a pensar en algo. A ver, yo pensaba en Adán. Adán allá en lo perfecto. Cuando hablo de lo perfecto es antes de haber quedado separados. En lo perfecto, Adán, en el huerto del Edén, le da hambre y quiere comer, ¿sí? De pronto ya a la hora del almuerzo. Yo no me imagino a Adán trayendo, no sé, kiwis, melones, duraznos, peras, lo que fuera, porque pues obviamente comían de lo que producía la tierra. Pone aquí fruta, venga Eva para acá, tomémonos de las manos. Padre, te damos gracias por estos alimentos que has puesto aquí en la mesa, no, en el césped, y que sean de provecho para nuestro cuerpo. Así es como nosotros lo hacemos. Ahora, no está mal. Sí, es que nos regañaron porque oramos así. No. Lo que está mal es que si otro no lo hace, así como
yo estoy acostumbrado a hacerlo, entonces ya lo juzgo. No, yo imagino cómo disfrutaba Adán de esa relación con Dios en cada cosa que él tenía para comer. Yo me imagino, la Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino, era que Adán, cada vez que tomaba un fruto, algo de la tierra, él se fascinaba por su aroma, por su sabor, por su textura, por lo novedoso que era tomar ese fruto, llevarlo a su boca y poderlo oler y poderlo saborear y decirle a Dios: y qué cosa tan rica, tan sabrosa, qué fruta tan exquisita. ¿Cómo se llama esta fruta? Sí, porque no había nombre para las frutas. Kiwi, listo. De ahora en adelante le sigo diciendo kiwi. Y uy, qué manzana, Dios mío, uy, una cantidad de cosas. Qué cosa tan sabrosa, esto sabe, pero riquísimo, Padre. Eso es disfrutar. ¿Por qué? A ver, si tú me invitas a almorzar hoy, después de que terminemos la reunión, ¿sí? No hay problema, me dejo invitar. Tú me invitas, yo me siento a la mesa contigo y entonces le digo a Héctor, que me dijo que sí. Yo le digo a Héctor, mano, gracias por estos alimentos. Se ven deliciosos. Yo le agradezco por la invitación y qué rico. Y me siento tan 5, 10 minutos, 15 minuticos, no sé, depende de lo que me vaya a dar. Listo, Héctor, muchas gracias, nos vemos. ¿Qué va a pensar Héctor? Pues sí, me dijo que gracias, pero como que no le gustó porque no dijo nada. Creo que lo disfrutamos más si le digo: hermano, esa sopa está increíble, definitivamente es que su esposa sabe cocinar muy bueno. Hermano, qué postre tan delicioso, cómo prepara esa salsa, esa carne, cómo. Y disfrutamos, interactuamos y nos relacionamos. ¿Ya? Vuelvo y te digo, es que a veces todo es un esquema y una cosa que tiene que ser así. No, Dios está diciendo: miren, no se compliquen. El relacionarse con el Padre es algo mucho más sencillo, mucho más bonito, mucho más simple, pero mucho más grande de lo que ustedes han entendido. No compliquemos las cosas sencillas de Dios, porque esos momentos de interactuar, de hablar en medio de nuestras labores cotidianas, constantemente, ahí, preguntándole, diciéndole, manifestándole lo que siento, lo que no sé hacer, lo que me da rabia hacer, lo que me ofendió, lo que estoy pensando, lo que me dijeron, y todo eso constantemente diciéndoselo a Él, me va a facilitar poder ir a lo íntimo, cerrar la puerta, postrarme, desnudar mi corazón y decirle tantas cosas. Hay muchos momentos que Jesús tuvo de intimidad con el Padre. Aparecen 9 ahí en la escritura, solamente te voy a compartir 2 momentos muy bonitos. Uno de ellos está en Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. Dice: en aquellos días, te repito, Lucas 6, 12 y 13. En aquellos días Él salió al monte, ¿a qué? A orar. ¿Y pasó qué? La noche. Sí es. Cuando hablábamos ahorita de lo que Él va y hace frente a la tumba allá, en el momento de la resurrección de Lázaro: Padre, yo sé que siempre me oyes. ¿Cómo así? Hay un acto allí, Él está en público, hay gente allí, pero Él está hablando de aquellos momentos de intimidad. Dice: y pasó la noche orando a Dios. Al amanecer llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó también apóstoles. Dice que al amanecer, o sea, todo ese tiempo de intimidad con el Padre. Y otro pasaje está en Marcos
capítulo 14, versículos 32 al 35. Eso fue ya en el momento del inicio de la pasión, de su muerte. Dice: llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: sentaos aquí mientras yo ¿qué? Oro. Versículo 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora. Entonces mira lo bonito, que aunque había oraciones en su cotidiano y diario trasegar, en todas sus tareas y sus visitas y su interacción con tantas personas, Jesús aprovechaba esos momentos para hablar con el Padre. También habían momentos en los que ya no era solamente interactuar y relacionarse con el Padre, sino que había momentos de ¿qué? De intimidad, donde Jesús podía pasar la noche entera en intimidad con el Padre. Pero te repito, soy insistente, lo que es cierto en lo natural, lo es también en lo espiritual. Yo no puedo esperar una relación de intimidad con mi esposa en lo íntimo si yo con ella no me relaciono, si yo con ella no interactúo. Eso dificulta que haya una buena intimidad. Entonces quizás lo que está haciendo difícil el que tú y yo tengamos más intimidad con Dios es que no lo estoy involucrando y no lo estoy haciendo a Él partícipe de todo lo que me está ocurriendo durante todo el día, hablando con Él, manifestándole a Él las cosas, colocando todo eso en esa comunicación, en ese expresarle a Él todo aquello que estoy viviendo. Creo que el problema muchas veces también que presentamos es que en nuestras oraciones le damos mucha más importancia al empaque que al contenido. Es como lo que sucede con muchos productos que uno encuentra allá en el supermercado, en el almacén, una loción, un chocolate, un cosmético, donde lo que muchas veces atrae es cómo está empacado. Si el moño, si la cajita, si el color, si las letras. Y ese empaque finalmente, ¿qué sucede con el empaque? Pues lo tenemos que tirar, porque realmente ¿en qué nos vamos nosotros a concentrar? Pues en aquello que es lo realmente importante, el contenido, lo que realmente me interesa. ¿Qué quiero decirte con esto? O sea, si bien es cierto que nuestro Dios, por ser Dios, por ser el Padre, merece exaltación y adoración, es así y así debe de ser. Ocúpate de algo. Si tú crees que tu adoración a Dios la vas a basar o a sustentar en una cantidad de palabras sublimes y gloriosas, y eso es lo que va a llenar de adoración al Padre, olvídate, porque la mayor adoración que tú y yo le podemos dar a Dios es que Jesús está encarnado en nosotros. Tú puedes decir palabras muy bonitas, muy hermosas, aprenderte una cantidad de frases que están ahí en la Escritura y decírselas a Él. Pero si la verdadera adoración no es tu vida misma reflejando a Cristo, todo lo que digas, todo lo que expreses, no sirve de nada. Porque el día que Él venga te va a decir: nunca te conocí, apartado de mí. Entonces, que tu vida, que mi vida sea realmente
esa manifestación de adoración, que al momento de poderme acercar a Él, las palabras sean lo de menos y realmente el corazón pueda ser desnudado y se pueda expresar todo lo que estamos pensando, todo lo que estamos sintiendo, todas esas cosas, esos anhelos que hay en nuestro corazón. Porque si tú quieres dedicar la alabanza solamente a lo que estás diciendo, estás grave. Porque esa alabanza tiene que ser el diario y constante caminar que tiene que haber en nuestros corazones. Y lo otro, ya para terminar, es que cuántas veces, tengo una preocupación, entonces voy a Él con mi preocupación. Hace unos días mi esposa despertó preocupadísima porque soñó que a Samuel le había sucedido algo, un accidente. Entonces despertó muy exaltada, muy preocupada y me comentó. Yo la escuché. Y luego un compañero en el trabajo me dijo: ay, me soñé con su hijo Samuel, que se había accidentado. Y yo: ay, tremendo, ¿y qué pasó? Cuente a ver. Entonces me comentó. Listo. Entonces, ¿qué podía hacer yo? Hablé con Dios. ¿Sí es? Entonces fui, hablé con Dios y le expresé y le pedí pues que obviamente cuidara de mi hijo. Yo sé que Él siempre lo hace, pero Dios, gracias porque sé que tú lo proteges. Pero noté algo, y es que aunque se lo dije a Dios, yo seguía preocupado y preocupado y preocupado y como que no estaba tranquilo. Y preocupado y botándole mente a eso y pensando una cantidad de cosas. Yo dije: venga, esto tiene que ser diferente, porque es que puse esto delante de Dios, oré a Dios unos minutos por eso, pero estoy dedicando más tiempo a preocuparme, a pensar una cantidad de cosas, a darle vueltas y vueltas al asunto, que el tiempo que realmente dediqué en llevarle esto delante de Dios. Entonces no, más bien, y empecé a hablar con Dios: Señor, yo ya hablé contigo de este asunto, yo ya lo puse en tus manos, Señor, estoy preocupado en mi corazón, pero yo sé que tú me das la paz y que tú vas a guardar y a proteger. Y entonces empecé a hablar con Dios, o sea, en vez de dedicarme a preocuparme y a angustiarme y a que los nervios y la mente y una cantidad de pensamientos me dejaran llevar un poco de cosas que hice, empecé más bien a dedicar ese tiempo en medio de lo que estaba haciendo a hablar con Dios. Entonces ese es el asunto, que muchas veces le llevas algo a Dios, le llevamos algo a Dios, se lo ponemos en sus manos, oramos 10, 15 minutos, pero el resto del tiempo es más la preocupación, es más la angustia, es más si necesito algo que se solucione, es más lo que yo empiezo a hacer para yo mismo solucionar el problema, para yo mismo ver cómo hago para darle respuesta a esto, que lo que realmente invertí en ir delante de Dios y llevarle el asunto. Es otra cosa que también muchas veces sucede. Creo que lo mejor sería dejar de hacer y querer solucionar, dejar de preocuparme y angustiarme, sino más bien, nuevamente, voy delante de Él, sí, y expreso, abro el corazón y le digo al Señor absolutamente todo, cómo está pasando, cómo está sucediendo por mi mente y por mi corazón. Y de esa misma manera podemos continuar hablando con Él, disfrutando de Él, teniendo relación, interactuando en todo tiempo, con toda oración y súplica y sin cesar. ¿Sí es que es mucho más fácil y más sencillo de lo que pensábamos? Amén.